tema, pues ya en algunas ocasiones ya se ha tocado algunos puntos y hoy vamos a repasarlos. Y el tema que he titulado en esta tarde es Preparados para el éxito. Preparados para el éxito. Se encuentra basado en el libro de los Salmos, capítulo 119, 56. ¿Qué cita, hermano? Salmos 119, versos 56. Gracias. ¿Preparado para eso? El tema es preparados para el éxito. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar siempre preparados para ofrecer defensa también para aquel que nos pregunte, ¿verdad? Así que, pues, preparados para el éxito de esta tarde, vamos a repasar algunos puntos que ya se nos han enseñado. ¿Para qué? Para que pues lo tengamos siempre presente, porque son principios, son disciplinas espirituales que tenemos que estar poniendo en práctica. Si nosotros no la ponemos en práctica, de ahí vienen los desánimos, las frustraciones, desilusiones, etc. De esta manera hoy vemos esto y leemos la palabra de Dios, Salmos 119, versículo 56. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Es un hermoso texto que Dios nos da. Vamos a preparar nuestra mente, vamos a preparar nuestro corazón. Si han venido pensando en otras cosas, hoy despójese de eso, dé lugar a que Dios hable a su vida, hable a su corazón. Dios lo quiere preparar para la bendición que tiene preparada. Lo quiere alistar, adiestrar. Vamos a orar en esta hora. Vamos a estirarnos un momento. Sé que el calorcito sí nos está dando sueño y vamos a ponernos de pie un momento, un segundo, y vamos a alabar a Dios a través de la oración. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno, gracias Dios Padre porque hoy vas a hablar a nuestras vidas, vas a ministrar, Señor, vas a enseñarnos. Gracias, Señor, por cada uno de tus mandamientos, las cuales has dado para que el hombre sea bendecido, el hombre, Señor, sea un hombre exitoso. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Bienvenido eres a este lugar, en esta hora. Toma lugar, Señor, ministra tu palabra, Señor. Úsame como ese instrumento, Padre, para dar tu palabra en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu, Señor, que busque distraer a mis hermanos, todo cansancio, todo sueño, todo sopor, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios Todopoderoso, seas tú hablando a nuestras vidas. Quita toda carga, Señor, toda amargura, Señor, todo enojo, toda ira, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda desesperación, toda preocupación que haya en la mente de mis hermanos, hoy salga y huya en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias Dios, habla porque tus siervos escuchan tu palabra en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. De esta manera vamos a poner atención unos minutos. Vamos a estar, no pueden tomar su lugar. Quisiera dejarlos de pie para que nos acompañen. Preparados para el éxito. Dios ha establecido en su palabra leyes, ha establecido preceptos, ha establecido ordenanzas y mandamientos. Hoy solamente tomaremos preceptos. Así que en la ley de Dios, la Torá, en
el hebreo, las leyes son disposiciones, son reglas, son preceptos dictados por una máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad? Dios. Dios ha entregado su palabra al ser humano y Él ha dictado un conjunto de leyes que se refieren a muchas materias. De esta manera, Él establece preceptos. Un precepto es un mandamiento, también es una ordenanza dada por una persona que tiene autorización para ello. Dice Malaquías capítulo 4, dice la palabra de Dios: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual yo le ordené, mandamientos y leyes. Así que un mandamiento es una ordenanza, un precepto, perdón, es un mandamiento o una ordenanza dada por una persona que tiene autorización para ello. Dios le ordena a Moisés y él da el mandamiento. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Así que Dios dice: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo. También un precepto es una regla, es una instrucción obligatoria que hay que seguir en un proceso para lograr cierto resultado. Así que es lo que es un precepto. Y en el Nuevo Testamento encontramos, ahí ya no la encontramos diciendo como en el Antiguo Testamento, diciendo esto es un mandamiento, esto es una ordenanza. Ahí encontramos los evangelios, las cartas paulinas, encontramos también cartas generales y el Apocalipsis. Y dentro de esos 27 libros que tiene el Nuevo Testamento encontramos preceptos y también encontramos ordenanzas. Hay dos ordenanzas que el cristiano tiene que cumplir. La primera ordenanza es el bautismo. ¿Sí? Es una ordenanza. Les dije que vamos a hablar de preceptos, pero quiero también que ustedes aprendan esto, que Dios ha ordenado dos ordenanzas. La primera es el bautismo. El bautismo. ¿Alguien tiene Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20? ¿A alguien le tocó? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Eso es una ordenanza. El Señor Jesucristo mismo da esa orden. ¿Sí? En la iglesia existe esa ordenanza y ustedes, ahora, bueno, en esa parte, en ese concepto, pues ustedes van a entender, esto es una ordenanza. Entonces, a veces se nos enseña que Dios ha establecido leyes, mandamientos, preceptos, ordenanzas, y etcétera, ¿verdad? Pero no las podemos diferenciar entre cuál es cuál. Así que Dios ordena ello, hace una ordenanza que es el bautismo. Y ya lo leímos, la palabra de Dios. También existe otro texto de la palabra que habla de la misma, ¿verdad? Es Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Alguien le tocó ese texto? Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es una ordenanza también, ya que es algo muy importante que el creyente tiene que cumplir. Si alguien de aquí no se ha bautizado, bueno, yo le pido que piense en eso, que de igual manera, pues yo le invito a que se bautice, ¿verdad? Porque es algo muy importante, es una ordenanza. La segunda ordenanza que Dios ha establecido en su palabra es la Santa Cena. En la palabra de Dios la encontramos en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Esa es la segunda ordenanza que Dios ha establecido para la iglesia.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que esto es una ordenanza para la iglesia. Amén. Así que de esta manera Dios establece ello. Es decir, ¿alguien recuerda el texto que leímos primero? Salmos 119, 56. Sí. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Esas bendiciones es algo sencillo en cuanto a cumplirla, más los conceptos que nosotros tenemos, las tradiciones que nos han inculcado nuestros padres, y bautizarnos conforme a la palabra. Bueno, vienen limitantes, ¿verdad? Hay limitantes en esta situación y por esa razón uno se limita y dice: no, pues es que yo ya sí fui bautizado de niño y de esta manera pues ya no siento el hacer, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos manda que es necesario bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de igual manera cumplir esta ordenanza de la Santa Cena. Así que el cumplir tus mandamientos, dice la Escritura, me ha traído bendición. Las bendiciones de Dios vienen cuando nosotros somos obedientes, somos ágiles, rápidos, prestos para cumplir la palabra de Dios. Vamos a ver algunos preceptos en la palabra de Dios que se nos pide que nosotros cumplamos. Los preceptos, recuerden que son reglas o instrucciones obligatorias que hay que seguir en un proceso para lograr cierto resultado. ¿Sí entienden ese concepto? Vamos a ver el primer precepto que aparece en las Escrituras o el que vamos a ver primero. Son puntos sencillos, mas si nosotros las obedecemos, veremos bendiciones que Dios nos dará. No es otra cosa del otro mundo. Primeramente tomamos como número 1 el escudriñar las Escrituras. Número 1, escudriñar las Escrituras. Le da lectura al que le tocó el texto Juan 5:39. Juan 5:39. Fuerte. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras nos traen sabiduría. Escudriñar las Escrituras traen fe. La fe trae salvación. La palabra de Dios dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Las Escrituras traen fe para obtener bendiciones en nuestra vida. Las Escrituras traen fe para traer liberación a nuestro corazón. Las Escrituras traen fe para sanar nuestras mentes, sanar nuestras heridas, traer visión a nuestra vida. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios siempre se ve cumplida cuando nosotros lo vivimos. La palabra de Dios. Así la Escritura nos dice que tenemos que escudriñar las Escrituras. Y aquellos que no lo hagan tienden a errar. En Mateo capítulo 22, 29, la palabra de Dios nos enseña que uno llega a cometer errores por no escudriñar la palabra de Dios. Mateo 22, 29, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera:
Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, cometemos errores. Amén. Un error muy marcado que el rey Salomón tuvo fue de que el mandamiento para un rey no era de tomar muchas mujeres. Era más que nada, al rey se le decía que no tomara muchas mujeres porque las mujeres llevarían a inclinar su corazón al pecado. Y él no hizo caso, ignoró las Escrituras. ¿Qué es lo que pasó? Dice que tuvo 300 mujeres reinas y 700 concubinas. Y eso lo llevó a la destrucción. Así que el ignorar las Escrituras, en esta parte, lo que estamos leyendo aquí en Mateo, capítulo 22, el Señor Jesucristo le habla a una secta que se le conoce como los saduceos y les dice, ustedes erran al ignorar las Escrituras. Ellos estaban contradiciendo una enseñanza de Él acerca de la resurrección y de esta manera el Señor los reprende y les dice, ustedes erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así que hermanos, si nosotros no escudriñamos, nosotros no leemos Biblia, si nosotros ni siquiera hojeamos tan siquiera nuestra Biblia una vez al día, hermanos, estamos yendo al fracaso. Hoy en este día Dios los está preparando para que ustedes sean hombres y mujeres que lleven y sean de influencia para la sociedad. Ustedes van a influir en las autoridades, ustedes van a influir en su familia, ustedes van a influir en diferentes lugares de sus escuelas, aquellos que están en la secundaria, en el bachillerato, en cualquier escuela que esté, ustedes van a hacer influencia. Pero dice la Escritura, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Mas cuando nosotros ignoramos las Escrituras, nos convertimos a ellos. Y las bendiciones se alejan cada vez más. Las bendiciones están lejos y más lejos. Pero cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, Él nos abre el entendimiento. Lucas capítulo 24, versículo 45. En Lucas 24, 45, la palabra de Dios nos dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La palabra de Dios misma nos enseña que Dios nos abrirá el entendimiento cuando nosotros la leemos. Pero si ni siquiera la leemos, ¿no sabe qué? Nos da sueño. Leemos algunos textos, podemos a lo mucho leer 10 textos y nos empieza a dar sueño. ¿Por qué? Porque no estamos disciplinados en esta área. ¿Sí? Para yo dar tiempo a leer la palabra de Dios, tengo que levantarme temprano. ¿Para qué? Para poder leer. Porque si no, así, en el transcurso del día hay trabajo, hay afanes, y uno no puede poner la atención, ¿sí? Tiene que levantarse uno muy de mañana, ¿sí? Así que de esta manera Dios nos invita a escudriñar su palabra. Es un precepto, y recordemos que este precepto dará un resultado. Amén. Dará un resultado para nuestro bienestar, para nuestra prosperidad, para poder espiritual. La palabra de Dios es poder. Así que, hermanos, Dios nos invita a que nosotros iniciemos. Y si ya lo estamos haciendo, el no desanimarnos, sino mantenernos en escudriñar su palabra. Número 2. ¿Qué es lo que Dios nos pide para que nosotros seamos hombres y mujeres exitosos y todo nos salga bien? El segundo punto muy importante nos pide el orar. Número 2, orar.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Una vez más, lo lee. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué haremos después de haber orado? La pregunta es, después que usted haya orado, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ajá. ¿Qué nos dice el texto? Seguir orando. Seguir orando, porque tenemos que orar sin cesar. No podemos dejar un solo momento sin orar. Tenemos que orar, porque si nosotros no oramos, vamos a descarriarnos. Nos descarriamos de una manera muy fácil. La oración, hermanos, trae comunión con Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿A quién le corresponde darle lectura? Exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Y vemos la palabra, el precepto. Vemos. Dice que es un mandamiento, es una ordenanza. Y dice, exhorto ante todo que se hagan peticiones, oraciones. Les dice, exhorto ante todo que se hagan, que se ore. Tiene que orarse. Aquella persona que se considera hijo de Dios, cristiano, tiene que orar. Amén. Tiene que orar. No hay ningún momento en el cual no debe dejar de orar, hermano. Todo el tiempo tiene que ser de constante oración en donde quiera que uno esté. ¿Sabe, hermanos? En el altar, Dios es tu Señor. Si Dios te ordena aquello, hay que hacerlo, hay que humillarnos. Es nuestro Señor. Pero ¿qué cree? Que en tu casa, donde tú estás con tu familia, Él es tu Padre. Y en el camino, cuando tú estés, Él es tu amigo. Y si tú te humillas delante de tu Señor en el altar, a través de la oración, Dios te bendice. Si tú hablas con Él como un padre, Dios bendice a tu familia. Si tú hablas con Dios en el camino como un amigo, Él bendice todo lo que tú hagas, tus decisiones. Amístate con Dios, dice Job, y te vendrá el bien y tendrás paz. ¿Quién quiere paz para su alma? Amén. Todos queremos la paz. De esta manera, hermanos, busquemos a Dios a través de la oración. La oración tiene que tener más tiempo. Si ustedes lo están haciendo, qué bien. Pero en muchas ocasiones, ¿qué creen? Nos disciplinamos en un área, pero nos indisciplinamos en otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ver la bendición de Dios? No es posible. De esta manera, Dios nos manda a que nosotros oremos en todo tiempo sin cesar. Es una exhortación que Dios da para todos nosotros. Número 3. Dios nos dice que tenemos que congregarnos. Dios manda que tenemos que congregarnos. Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Deuteronomio 31, 12. Al verar el pueblo, varones y mujeres y niños y tus extraños que estén en tus Jehová, vuestro Dios, y cuides por cumplir todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 31, 12.
lo dice, harás congregar al pueblo. Así que Dios nos manda que nosotros nos congreguemos. ¿Quiénes? Varones, mujeres, niños y todos tus extranjeros que estuviesen ¿en dónde? En tus ciudades. Dios pide que nos reunamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos reunimos hay compañerismo, la bendición de Dios llega donde hay unidad. La palabra de Dios dice en el Salmo 133, cuán hermoso es estar los hermanos juntos, ¿dónde? En armonía. Dios pide que estemos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios envía la bendición en aquel lugar donde hay unidad. De esta manera, número 4, Dios tiene un precepto aún. Es el, número 4, ayunar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios conoce de nuestras debilidades, conoce cada una de nuestras debilidades y Él sabe que la peor lucha que nosotros tenemos no es contra el diablo, que no es contra los demonios. Nosotros le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a los demonios que ellos nos traen de aquí para allá. Dice un hermano, quizás el diablo ni siquiera te conoce, ni siquiera nos conoce y nosotros le estamos echando la culpa al diablo. La peor lucha que nosotros tenemos, hermano, es con nosotros mismos, es contra nuestra naturaleza pecaminosa. La peor lucha que nosotros podemos tener es el hombre del pecado, o sea, es nuestra naturaleza la que traemos desde Adán. Hermanos, el código genético se deformó cuando Adán y Eva pecaron y por esa razón esta naturaleza nos lleva constantemente al pecado. Así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. De esta manera, dice Pablo también, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas el apóstol Pablo de igual manera nos da una solución para nosotros poder someternos al señorío de Cristo y nos dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dios nos pide que nosotros dediquemos un tiempo para ayunar, dedicar ese tiempo para adorar a Dios. Vamos a ver un ejemplo en Esdras capítulo 8, versículo 21. Esdras 8, 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Alguien ha leído ese texto? No. El ayuno, hermanos, está en toda la Escritura. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta de que cada uno de estos mandamientos, estos preceptos, leyes de Dios están en toda la Escritura. Hay muchos textos más en el Nuevo Testamento, pero algunos de ellos ya los conocemos. Pero tenemos que conocer otros textos, las cuales la palabra de Dios nos enseña. Y en muchas ocasiones ni siquiera nosotros conocemos los libros de la Biblia. ¿Alguien conoce ahora cuántos libros de la Biblia son? Los nuevos, los que ya tenemos más tiempo, pues ya los conocemos, ¿verdad? Pero el nombrarlos ahora, quizás solamente sabemos el número, son 66 libros. Son 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Pero ahora, nombrémoslos desde el inicio hasta el final, nos vamos a atorar. Y siempre se atoran los profetas menores.
Nunca hemos podido salir de ahí. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza también no nos permite, o si nos impide. Pero si usted se presenta delante de Dios, Dios obrará en usted. Afligir su alma, dedicar tiempo para ayunar, para que esas cadenas se rompan, para que los yugos sean quebrantados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios obra a través del ayuno. Nosotros creemos en el poder del ayuno y el ayuno rompe el poder del diablo, rompe el poder del infierno, rompe y quita ese sueño que en muchas ocasiones no nos permite poner atención. Amén. El ayuno rompe, nos trae poder. Cuando usted ora 1 día, 2 días, 3 días, el poder de Dios es derramado en nuestras vidas, en nuestro corazón. La fortaleza física se multiplica. Es una paradoja que cuando uno dice, voy a ayunar para tener fuerza, porque realmente usted si ayuna, usted se va a sentir débil en lo físico, pero en el área espiritual usted es más que vencedor, porque Dios ha establecido un precepto a través del ayuno en la cual Él da poder para vencer esta naturaleza, y de igual manera a través de ello nosotros tomamos poder y autoridad para reprender a los demonios. Dios nos da poder a través de estos mandamientos, a través de estos preceptos. Usted se da cuenta por qué el tema hoy se llama preparados para el éxito, porque si usted vive, si usted hace esto que Dios nos dice, usted será bendecido, usted será más que vencedor. Porque la Escritura también nos habla y nos dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Cuando usted es fiel en los mandamientos de Dios, Dios lo bendice. Amén. La palabra de Dios también nos manda que nosotros tenemos que dar. Uno de los mandamientos que Dios nos enseña, nosotros tenemos que aprender a dar. ¿Sabe por qué? Porque Él está peleando, Él está quitando de nosotros el pecado de codicia. A través de nosotros el dar, el disponer nuestro corazón, el tomar la decisión de dar para su obra, Dios está consumiendo lo que hay en nuestro corazón, la codicia. Porque la codicia es la raíz de los males. Así que de esta manera la palabra de Dios nos dice que tenemos que dar. ¿Cómo? A través, número 4. ¿Número 4? 5. Tenemos que ofrendar. Tenemos que aprender a dar. ¿Cómo? A través de la ofrenda. Ofrendamos no para la persona, ofrendamos para la obra de Dios, para que la obra de Dios crezca, para que la obra de Dios se extienda. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cuando da cada uno por lo que puso en su corazón, con riqueza y con humildad, porque Dios ama al dador alegre. Es clara esa escritura que ya ha sido enseñada una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios está atacando en nosotros la codicia. Dios está atacando ello para que eso sea consumido de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecir a su pueblo. Pero cuando su pueblo tiene codicia, Dios no puede derramar en él. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a convertir en ganos.
si Dios nos bendice con codicia, nos convertimos en gatos. Porque cuando a un gato se le da algo, ya no lo quiere dar nuevamente. Se le da una pieza de pan, carne. ¿Quieres quitárselo nuevamente? Ya no lo da. Y cuando Dios te bendiga y te dé una bendición grande, después Él te manda y te diga, tienes que ofrendar, tienes que cumplir otros principios, no lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque vamos a decir, esto es mío. Así que, hermanos, Dios nos enseña que tenemos que dar como a través de la ofrenda. Porque aquel, dice la palabra de Dios, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mas el que siembra, ¿cómo? Escasamente, escasamente va a cegar. Porque Dios ama al dador alegre, hermanos. Dios bendice y por eso Él manda cada uno de como propuso en su corazón. No por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios nos enseña que tenemos que aprender a dar. Cada vez que nosotros nos presentemos delante del altar, nosotros tenemos que tener esa disposición de dar. Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Vamos a llegar delante del altar con las manos vacías. La Escritura nos habla y nos dice que ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Cada uno conforme a la bendición que Jehová te hubiere dado. Si Dios te bendijo poco, de eso poco Dios también. De igual manera, de eso poco también tú dispones para Dios. Pero si Dios te bendijo mucho, de eso mucho, Dios te pide que tú dispongas a dar, que tú aprendas a dar. Esa es la palabra de Dios, la que nos enseña en este libro de Deuteronomio. Yo le invito a que usted lea este libro, porque este libro es un hermoso y enseña principios del dar. Darás al pobre, darás a la viuda, darás al menesteroso, darás al extranjero. Este libro, hermanos, nos enseña principios muy importantes. Así que, hermanos, el número 5, Dios nos manda dar a través de la ofrenda. Número 6, también Dios nos pide que aprendamos a diezmar. Cuando nosotros diezmamos, reconocemos que la provisión de Dios, sí, reconocemos que de Él viene la provisión. Cuando nosotros diezmamos, el diezmar también es un acto de adoración. Si nosotros no lo hacemos, se nos constituye pecado. Malaquías capítulo 3, versículo 8, versículo 11. Rogará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis rogado y dijisteis, ¿en qué te hemos rogado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Traed todos los diezmos a la comida que hay alimento en mi casa y probadlo en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no saliera a ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que se derrame. Amén. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Encontramos ese principio en este libro. En la palabra de Dios lo encontramos también en Hebreos capítulo 13. Leemos la palabra en Hebreos capítulo 13.
Dios nos enseña de que si nosotros aprendemos a dar, Dios también bendecirá a su pueblo. Vamos a leer la palabra de Dios. Leemos capítulo 7. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada, 7:6, contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y por así decirlo, Abraham pagó el diezmo también a Leví, que recibe los diezmos. ¿Sí? Y de esta manera, si nosotros leemos completamente este capítulo, nos daremos cuenta que Dios manda este precepto, ¿para qué? Para bendecir a su pueblo, porque nosotros reconocemos la provisión de Dios a través de este principio que era establecido. Entonces nosotros creemos que Dios bendice a aquella persona que da a Dios a través de la 10ª parte. Esta parte, hermanos, es un acto de adoración que se ofrece a Dios. Es una adoración para Él, y de esta manera Él promete bendecir a su pueblo de una manera fructificante en todas las áreas de su vida. Dios bendice a aquella persona que aprende a dar a través de la 10ª parte. Si nosotros creemos este principio y lo cumplimos, Dios bendecirá en las áreas de nuestra vida. Él nos dará estabilidad en nuestra familia, Él dará estabilidad en nosotros, en lo que es en la estabilidad económica. Dios bendecirá. Imagínense, Dios me ha bendecido de una manera que ustedes no se han imaginado. Así que, hermanos, Dios bendice a aquella persona que da con alegría. Amén. Séptimo principio, Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a dar a través de nuestras primicias. Vamos a tomar unos minutos más sobre este principio porque me interesa. Vamos a hablar acerca de él y vamos a leer Proverbios capítulo 3:9 y versículo 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serás lleno de tu granero con abundancia. El rey más sabio y más rico de toda la historia compuso un proverbio y él dijo: honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10: y serán llenos tus graneros de toda clase de grano, y tus lagares rebosarán de moscas. El rey más rico de toda la historia, el más sabio, enseñó eso. ¿Por qué? Porque él entendió, hermanos, que la primicia es un principio de bendición que Dios ha establecido para nosotros. La primicia, hermanos, es de igual manera un acto de adoración en el cual nosotros dedicamos nuestros bienes. Nosotros dedicamos a Él los bienes. Hay un texto en Levíticos en el cual nos dice que tenemos que dar la primicia para que la tierra no sea codiciada, nuestros bienes no sean codiciados. Y sabe, hermanos, la primicia es lo que tenemos que dar al principio del año. Algunas iglesias toman el mes de enero como el mes de las primicias.
porque aquellos que son profesionistas, aquellos que trabajan al jornal, de igual manera presentan su primicia. Su primicia es en diferentes áreas, hermano. Las primicias son de manera en especie, cuando hablamos de los frutos de la tierra, hablamos también de lo que es frutos del ganado, también hablamos cuando nuestro sustento es economía, también nuestras primicias serán de una manera económica, a través de dinero. Así que aquellos que viven en las ciudades primician su primer sueldo que reciben en el año, es en enero. Ellos lo dan y lo dedican. Existen testimonios innumerables, aquellos que han practicado este principio, que en todo ese año Dios los ha bendecido. ¿Por qué? Porque la primicia es el fundamento de tu economía, el fundamento de tus bienes. Lo damos porque nosotros creemos que Dios lo ha establecido y de esa manera Dios lo hace. Éxodo capítulo 22, versículo 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu naranja. Ese es un mandamiento. Dios nos manda a no demorar nuestras primicias. Lo doy en febrero. Es que me lo gasté. No, mejor lo voy a dar hasta marzo. El Señor nos dice, no demorarás las primicias de tus cosechas. Leemos la palabra de Dios, Éxodo 23, 19. La primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Éxodo 34, 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Ven el caso de los primicias? ¿Sí? Y el rey Salomón lo aconseja. En la ley de Moisés, los judíos, ellos son fieles en esta área. Bueno, la palabra de Dios también nos enseña que es un principio de bendición para nosotros. Así que Dios nos enseña a dar. ¿Cómo? A través de nuestra ofrenda, a través de nuestro diezmo y nuestra primicia. Y ahora el principal es la primicia, el diezmo y la ofrenda. La primicia, la que trae protección a nuestros bienes. Bienes materiales, me refiero, nuestra tierra, Dios nos guarda, y que no sea codiciada, nos guarda de robos. ¿Sí? El diezmo nos trae estabilidad emocional, nos trae estabilidad también económica. Y la ofrenda multiplica nuestra economía. La multiplica. Dice que el que siembra escasamente siembra, mas el que siembra generosamente, generosamente también cosecha. Así que esto es una ley de siembra y cosecha. Por esa razón, ofrendar multiplica nuestros bienes. Son 7 puntos importantes que si nosotros las cumplimos, Dios nos bendecirá y seremos hombres y mujeres exitosos si nosotros iniciamos un negocio, si nosotros iniciamos un trabajo, una empresa. Dios promete bendecir. De esta manera vemos 7 puntos muy importantes en los cuales Dios bendice a aquel que es fiel. Usted que es joven, quiere emprender un proyecto de estudio, sea fiel en estas áreas. Sea fiel.
sea fiel a Dios, cumpla lo que Dios le pide. Si alguno está casado, pero no ha visto la bendición de Dios como usted quisiera tenerla, hoy Dios le enseña principios o le recuerda principios importantes que usted debe de cumplir. Principios sencillos, mas nosotros pues la hemos hecho un poco difícil, ¿verdad? Pero son principios sencillos que nosotros podemos cumplir. Y si nosotros somos fieles en ello, Dios promete bendecir nuestras vidas. De esta manera, hermanos, ¿alguna pregunta? Dios manda a que su pueblo ore, escudriñe las Escrituras. Dios manda que su pueblo busque a Dios a través del ayuno, se congregue, aprende y diezme primicia. Dios enseña esto a su pueblo. Son principios, son disciplinas que si no se cumplen, no tienen resultados. Y en el principio vimos, hermanos, que una regla o una instrucción que es obligatoria y que hay que seguir en un proceso, y si no se hace, no arrojará el resultado que se quiere. ¿Qué resultado queremos? Que Dios bendiga nuestras vidas. El salmista dice, el cumplir tus mandamientos me ha bendecido. Así que, si el cumplir los mandamientos de Dios nos bendice, ¿qué esperamos para cumplirlos? Hermanos, en esta tarde les invito a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por lo que nos ha enseñado. De esta manera, vamos a orar, posteriormente vamos a entonar un canto, pero primeramente quiero que usted ore, que usted me diga, que usted hable con Dios, y usted se exprese a Él, decirle, Dios, quizás no he cumplido como tú me has pedido, no he hecho cabalmente lo que tú me has mandado, mas hoy vengo delante de ti para pedirte perdón. Vamos a ver. Señor, en esta hora de la tarde, me presento delante de ti en el nombre de Jesús, pues me he encontrado falto de entendimiento, Señor. He sido encontrado falto, Señor, delante de tu presencia, Padre. Mis anhelos, mi Dios, lo que mi corazón anhela, sueña y quiere recibir, mi Dios, mas no lo hemos obtenido, Señor. Ha habido, Señor, un tropiezo, mi Dios. Ha impedido, Señor, la bendición a mi vida, a mi familia, Señor, a mis hermanos. Ha impedido, Señor, el que nosotros seamos prosperados en nuestros estudios, en nuestras empresas, en nuestros negocios, Señor. Lo que hemos emprendido, Señor, no ha funcionado, mi Dios. Nada nos ha salido bien, mi Dios. Solo cuando nosotros, mi Dios, fundamentamos a través de los principios de tu palabra, Señor. De hoy creo, mi Dios, que esta palabra será de bendición para mis hermanos, será una palabra que va a bendecir a cada uno de ellos, aquellos que lo pongan en práctica, aquellos que lo vivan, Señor, aquellos que aumenten tiempo para la oración, aquellos que aumenten minutos de lectura en la palabra, el escudriñar tu palabra, Señor, aquellos, Señor, que dediquen ese tiempo para presentarse en sacrificio vivo, aquellos, Señor, que dediquen el tiempo, mi Dios, y de esta manera se congreguen, mi Dios, y se reúnan, mi Dios, con las demás personas. Así también te ruego, mi Dios, que tú nos perdones, Señor, porque estas manos no han aprendido a dar, mi Dios. Estas manos no han aprendido, Señor, a darte lo que te corresponde. No han aprendido, Señor, a dar al menesteroso, al pobre. Tu palabra nos enseña, mi Dios, que bienaventurado es el que piensa en el pobre y en el día del mal lo librará Jehová.
Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta tarde, y seas tú, mi Dios, abriéndoles el entendimiento a través de tu palabra, con hambre y sed de justicia en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias.